Este vídeo está pensado para ayudaros a preparar el examen de la Grecia clásica. Como sabéis, aparte del vídeo tendréis que complementar los contenidos con lo que hemos escrito en la libreta y con los contenidos del libro. En este esquema vamos a ver cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar. En primer lugar, comenzaremos con una introducción donde situaremos a Grecia dentro del mar Mediterráneo y analizaremos brevemente un eje cronológico con los hechos más importantes de la historia de Grecia, de la Grecia clásica. En segundo lugar, hablaremos sobre las 4 características más importantes de los helenos o de los griegos. Profundizaremos después en la época clásica, hablando sobre todo de las guerras médicas y de las guerras del Peloponeso, y para acabar hablaremos de la cultura griega, especialmente repasaremos un poco los dioses griegos y nos detendremos en la arquitectura y la escultura. Lo primero que tendremos que hacer es saber situar el mapa de la antigua Grecia en el Mediterráneo. Como sabéis, hay dos partes, una es la Grecia peninsular y la otra la Grecia de lo que se llama Asia Menor. Como también sabéis, si os dais cuenta, está justo al lado de las otras civilizaciones que hemos estudiado hasta ahora, es decir, Mesopotamia y Egipto. También tendréis que saber cómo, bueno, pues los griegos se expandieron por todo el Mediterráneo a través de las colonizaciones, expandiendo no solo la economía, bueno, pues la uva o el aceite y las aceitunas, sino también sus ideas y su forma de ver el mundo. Como bien sabéis, para los griegos el mundo acababa en el estrecho de Gibraltar, o como ellos llamaban, las columnas de Hércules. También tendremos que tener en cuenta que justo al lado de Asia Menor se encontraban los persas, que va a ser el pueblo con el que se van a desarrollar algunas de las batallas más importantes de este periodo histórico. Aquí vemos en un mapa más detallado algunas de las islas y de las ciudades, de las polis más importantes del momento. En el sur tenéis Creta, la isla de Rodas y bueno, pues la polis de Atenas, Esparta y Troya. Pasamos al eje cronológico de la Grecia antigua. Como sabéis, la historia de Grecia la dividimos en 3 partes, igual que luego haremos con la escultura. En primer lugar, bueno, pues tenemos la época arcaica, de la cual debemos recordar pues algunos de sus acontecimientos más importantes. El segundo periodo, que es el que vamos a estudiar fundamentalmente, que es la época clásica, las guerras el momento de las guerras contra los persas y las guerras del Peloponeso, y la época de esplendor de la escultura y la arquitectura griega. Y en tercer lugar, la época helenística, en la cual va a estar reinada o fundamentalmente controlada por Alejandro Magno, y en la escultura por la época helenística. Pero ¿cuáles eran las 4 características principales de los griegos? Bien, vamos a enumerarlas y luego a pasar a verlas más detenidamente. En primer lugar, tenían una misma lengua, el griego. En segundo lugar, tenían una misma religión, creían en los mismos dioses. En tercer lugar, estaban organizados en polis, ciudades-estado. Y finalmente, las colonizaciones hizo que se extendieran por todo el Mediterráneo. Como podéis ver, el griego se escribe en un alfabeto distinto al latino, es el alfabeto griego, y una gran parte de palabras del idioma castellano provienen de este idioma, como por ejemplo pues la palabra antropos, que significa hombre, giné, de donde viene ginecólogo, que significa mujer, bueno, pues poli, deportivo, poli significa muchos, farmacia. Os invito a que busquéis palabras que sean de origen griego. A continuación, hemos dicho que se agrupaban en polis, ¿no? Las polis griegas tenían una serie de características, como veis aquí. Eran ciudades-estado independientes que tenían sus propias leyes, su moneda, su ejército y su propio gobierno. Recordaros que incluso van a luchar entre ellas mismas a lo largo de la historia de Grecia. Y que, bueno, pues se van a dividir en 3 partes fundamentales.
Aquí las vamos a ver un poco mejor. Acrópolis, la ciudad en alto, era el lugar de los templos y el lugar más importante donde estaba la divinidad. En segundo lugar, lo que se llamaba la ciudad baja, era donde estaba el resto de la población, con el ágora, la plaza pública, las estoas, las bibliotecas, bueno, donde se desarrollaba la vida, las asambleas, la vida normal. Y en tercer lugar, los terrenos agrícolas que dotaban a la ciudad de los productos que ésta necesitaba. Pasamos ya finalmente con respecto a esta parte a hablar sobre la sociedad griega. La sociedad griega, las polis griegas, estaban divididas en dos partes. Los ciudadanos, que generalmente eran varones de una determinada edad, a veces dependiendo de la polis se exigía que el padre y la madre fueran de esa polis, como por ejemplo en Atenas, y los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos, pues podemos encontrar a las mujeres, que como ya hemos visto no tenían derechos, los extranjeros o metecos y finalmente los esclavos. Debemos recordar que Grecia, a pesar de sus grandes logros, fue una civilización que utilizaba y veía bien el uso de los esclavos.